Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Damos inicio a la ceremonia de toma de posesión de la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta electa de esta institución para el periodo 2015-2020. Agradecemos la presencia de los miembros del Presidium. Señor Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer. Doctor Javier García Diego, Presidente del Colegio de México. Doctora Silvia Yorguli, Presidenta electa del Colegio de México. Doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro de la Junta de Gobierno. Doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Maestro José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica. Doctor Eduardo Barzana, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos también la presencia de los subsecretarios, Maestro Efrén Rojas Dávila, Maestro Javier Treviño Cantú, y del doctor Rodolfo Tuirán. Tiene la palabra el señor presidente del Colegio de México, doctor Javier García Diego. Buenos días, buenas tardes. Señor Secretario de Educación Pública, Maestro Aurelio Nuño, doctor Eduardo Bárcena, Secretario General de la UNAM, don José Carreño Carlón, Director del Fondo de Cultura Económica, ambos miembros de nuestra Asamblea de Asociados. Representante de nuestra Junta de Gobierno, doctor Adolfo Martínez Palomo. Silvia Yorguli, Presidenta del Colegio de México. Señor Subsecretario de Educación Superior, Maestro Efrén Rojas. Maestro Javier Treviño y doctor Rodolfo Tuirán, subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública y queridísimos egresados y amigos del colegio. Doctor Enrique Cabrero, director general del CONACYT. Queridos colegas, alumnos y trabajadores. Amigos invitados de esta institución. Comienzo mi última intervención desde la honrosísima responsabilidad que he tenido durante 10 años, diciendo que son ustedes testigos de una fecha histórica para el Colegio de México, el que cuenta con varios momentos memorables
a lo largo de su muy provechosa existencia. No solo se trata de la toma de posesión de la primera mujer que asume la máxima responsabilidad de nuestra institución, se trata también del más joven presidente que ha tenido el colegio desde que fuera fundado en 1940. De todos los que lo han presidido, solo Silvia Yorgulli ha sido menor de 50 años al asumir el encargo. Sí, con Silvia Yorgulli el colegio continuará su transformación y consolidación como una institución del siglo XXI, cambio que, de hecho, comenzó hace ya algún tiempo. No pretendo hacer aquí una historia de la institución, pero sí convendría recordar que surgió en las postrimerías del cardenismo, con orígenes humanitarios y con afanes modernizadores. Sus primeras 2 décadas se concentró en temas humanísticos, tanto de historia como de literatura hispanoamericanas. Posteriormente, en los años 60, el colegio se ensanchó temáticamente con la creación de 2 secciones dedicadas a los estudios internacionales, eran los tiempos de la Revolución Cubana y del Muro de Berlín, y a los estudios sobre Asia y África, también eran los tiempos de la Guerra de Vietnam y de la descolonización que se dio en estas 2 grandes regiones del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Un decenio después, el colegio enfrentó otra profunda transformación al crear centros para estudiar los problemas económicos, demográficos, urbanos, ambientales, sociales y de género que se hicieron endémicos a partir de los años 70. Durante las 2 presidencias inmediatamente anteriores hubo también grandes cambios en favor de la institución. Se creó la licenciatura en Administración Pública con el objeto de proveer al gobierno de técnicos en política y políticas públicas, de profesionales auténticos. También se ratificó la autonomía de que gozamos desde nuestro nacimiento, ratificación que confirmó la confianza que el Estado y la sociedad tienen en nosotros, y se inició nuestro exitoso y podría decir ejemplar proceso de jubilación-renovación. Arribo con esto a nuestra gestión y subrayo el plural con el que me refiero a ella. Presidir esta admirable institución es el máximo logro académico y profesional que puede alcanzarse en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades en todo el continente. Sería erróneo que alguien pudiera pensar que es un puesto de acceso a la riqueza. Tampoco es una posición que conceda poder. No, nada más alejado de eso. Es un cargo que implica una enorme responsabilidad. Déjenme plantearlo con una metáfora marina. Tienes la responsabilidad del barco, sostienes el timón para encaminarlo a tierra, pero no tienes mando alguno sobre la tripulación. La conocida frase "donde manda capitán no gobierna marinero" no se aplica en el Colegio de México. En general, la vida en las instituciones académicas es notoriamente horizontal. En estas los marineros son tan importantes como los capitanes y además no hay estratificaciones perpetuas. Al término de esta ceremonia, seré otra vez marinero. Capitán o marinero, es un privilegio indescriptible ser parte del colegio. En mi caso he sido alumno, profesor investigador, director del Centro de Estudios Históricos y su presidente durante estos 10 años. Permítanme hacer un breve recuento de las actividades realizadas durante este lapso de tiempo. Sin lugar a dudas, el cambio más importante fue la puesta en marcha de nuestro programa de jubilación, primero y único en todo el sector. Cierto es que el plan se diseñó durante la presidencia del doctor Andrés Lira, por lo que le corresponde buena parte del mérito. Sin embargo, sería injusto con mis principales colaboradores si no señalara que fue ahora cuando se consiguieron los recursos económicos federales que permitieron transformar un plan en una realidad. Fue fundamental también inventar el programa de estudios interdisciplinarios para coordinar las labores académicas de nuestros jubilados, lo que nos permite seguir aprovechando su sabiduría y a ellos les facilita seguir en el SNI.
El proceso de jubilación vino acompañado de un atrevido proceso de renovación. En efecto, antes se estilaba que las contrataciones del personal académico fueran hechas mediante la invitación personal del director o directora del centro o incluso del presidente mismo. Con esta administración se instituyeron los concursos abiertos o las invitaciones colegiadas. Este proceso de renovación, además de ajustarse a los procedimientos de las principales universidades del mundo y de avenirse a las condiciones de competencia y transparencia que definen a la democracia que ya se vive en el país, le ha dado un nuevo rostro al colegio. 30% de los profesores investigadores se han incorporado durante esta década y la mayoría de ellos lo han hecho antes de cumplir los 40 años. El cambio es mucho más que una mera renovación con colegas más jóvenes, temas y métodos nuevos, así como diferentes conductas sociales y políticas en el interior de la institución. En realidad, con este cambio se le dio futuro y viabilidad al colegio. Según los cálculos de nuestro secretario general, el demógrafo Manuel Ordorica, de quien hago el mayor de los reconocimientos, nuestro promedio de edad disminuyó casi 10 años. Lo destacable es que nos rejuvenecimos sin perder a nuestros colegas más experimentados. Señalé renglones arriba que el plan de jubilación pudo ponerse en marcha gracias a una aportación extraordinaria del Gobierno federal. En rigor, el apoyo de a nuestra institución no se limitó a este renglón. Su apoyo financiero fue permanente. De hecho, el aumento presupuestal acumulado del colegio fue de 86%, por lo que puede decirse que el presupuesto general casi se duplicó durante estos 10 años. Este logro se obtuvo por la generosidad del gobierno, pero también por las insistentes y hasta conmovedoras diligencias del equipo de la Secretaría Administrativa, encabezado por Álvaro Vallet. Lo primero es lo primero. Esta gran mejora presupuestal se reflejó en un mayor apoyo a las labores académicas y en el aumento de los ingresos de toda la comunidad. Si los profesores investigadores, pienso en la categoría mayoritaria A5, aumentaron sus ingresos tabulares en 68%, los trabajadores administrativos recibieron un mejor aumento a su ingreso total de 85% si se compara el de 2005 con el de 2015. Si iniciamos nuestra gestión con una aportación federal extraordinaria para el programa de jubilación, la concluimos con otra generosísima contribución, ahora para construir un anexo a nuestra biblioteca, cuya saturación amenazaba ya con afectar su extraordinario funcionamiento. Una de las mayores satisfacciones de mi gestión es entregar a la comunidad un edificio, bellísimo como todo lo que hace el arquitecto Teodoro González de León, que permitirá el crecimiento de nuestra biblioteca por los próximos 40 años. El cambio en el ámbito académico fue igualmente notable y puedo asegurar que durante estos años se modernizó el paradigma educativo del colegio. Si bien seguimos convencidos de las ventajas de la educación personalizada, en muy poco tiempo hemos construido una compleja e imaginativa posibilidad de educación digital. En efecto, pasamos de los salones de clase tradicionales, con pizarrón, escritorio sobrealzado por la tarima y pupitres, a contar con salones inteligentes, bien acondicionados tecnológicamente. Esta y otras varias mejoras a nuestras instalaciones pudieron lograrse gracias al apoyo de nuestro fondo patrimonial, encabezado por Jaime José Serra Puche. Es preciso destacar su indeclinable esfuerzo en beneficio de la institución. Por aquí estaba Jaijo, aquí está Jaijo. Además, hemos iniciado la elaboración de estupendos materiales digitales en beneficio de la educación y la cultura en lengua española. Permítanme referirme a 3 elementos más. Durante estos 10 años, el colegio consolidó su vocación y su naturaleza internacional, movilidad estudiantil y magisterial, colaboración real y no solo formal con las principales universidades del mundo, cátedras institucionales en el extranjero,
presencia editorial y un sinfín de relaciones internacionales, todo ello coordinado por Jean-François Prudhomme. Obviamente, nuestras actividades en el exterior palidecen frente a las hechas en el país o dentro de nuestros muros. Durante este decenio, el colegio alcanzó un lugar protagónico en la opinión pública nacional. Muchos colegas son intelectuales públicos apreciados por la sociedad mexicana y respetados y hasta temidos por los diversos sectores políticos. En orden alfabético, pienso en Sergio Aguayo, Roberto Blancarte, Julio Volvinic, Fernando Escalante, Gerardo Esquivel, Manuel Gilantón, José Luis Lezama, Soledad Loaesa, Lorenzo Meyer y José Luis Reina, entre muchos otros. En cuanto a las actividades de extensión, el colegio organizó casi 2 actividades, congresos, seminarios, conferencias o presentaciones de libros al día en promedio. Por si esto fuera poco, durante estos años el colegio tuvo una intensa labor de sus varios órganos colegiados. La Junta de Gobierno, a la que agradezco su compromiso y elogio su sabiduría, el Consejo Académico con cerca de 100 sesiones y la Comisión Dictaminadora con más de 300 reuniones y aproximadamente 800 casos de dictaminación para ingresos, renovaciones, otorgamientos de planta y promociones de nuestro personal académico. Las actividades de todos estos órganos fueron coordinadas por Alberto Palma, a quien expreso mi total gratitud. Obviamente, los avances del colegio son fruto de los logros de la comunidad. Pasemos revista así a lo esencial, a lo estrictamente académico, a la docencia y la investigación. En esta década, el colegio pasó de 9 programas de posgrado en el PNPC a tener 16. Todos, sí, el 100%. Pocas instituciones pueden presumir de ello. En cuanto a libros y revistas, si en 2005 se publicaron 85, en 2014 fueron 155, 82% más, cifra impresionante para una comunidad pequeña como la nuestra. Permítanme destacar una publicación que inmediatamente se volvió emblemática. En 2010 decidimos conmemorar el bicentenario con un gran diagnóstico sobre la situación del país que se publicó en 16 volúmenes titulados Los grandes problemas nacionales, uno de ellos precisamente coordinado por Silvia Giorgulli. Esta obra es prueba de la amalgama del viejo y el nuevo colegio. Cumplimos con nuestro deber de analizar la problemática nacional, volvimos a mostrar nuestra capacidad de realizar grandes proyectos colectivos. Este contó con 214 autores y aprovechamos las nuevas técnicas editoriales. La versión electrónica de esta obra, Los grandes problemas nacionales, ya rebasó las 40 millones de consultas, lo que confirma su utilidad y la confianza que la sociedad mexicana nos tiene. Nuestra plantilla académica es de altísima calidad. En 2015 alcanzamos una cifra notable. Casi 90% somos miembros del SNI. Lo relevante es que somos la única institución dedicada a las ciencias sociales y las humanidades que cuenta con más niveles 3 que 2, 69 y 52 respectivamente, y tenemos 16 eméritos, 30% de todos los que hay en el país. Otro dato notable, en estos 10 años hemos obtenido 7 premios nacionales, lo que solo puede lograr una institución de altísima calidad que trabaja con rotunda intensidad. Un último dato. En estos años se crearon 2 programas docentes, la maestría en ciencia política y la licenciatura en economía, los que ya son una gran opción para nuestros jóvenes y darán grandes beneficios al país. Señoras y señores, amigos todos, esta revisión somera de lo realizado debería ser acompañada de lo faltante, lo inconcluso y lo fallido.
no obstante el riesgo de que en este caso mi lectura se prolongara por varias horas. Entre lo inconcluso, menciono el reglamento del personal académico y el reglamento general de estudiantes. Sin embargo, no me preocupo. El colegio no es una institución que padezca inercias o rupturas. Se basa en las continuidades mejoradas. No tengo la menor duda. Bajo el liderazgo de Silvia Yorguli, el colegio seguirá cumpliendo de estupenda manera las tareas que le han asignado el Estado y la sociedad mexicana. Señor secretario, maestro Aurelio Nuño, usted conoce esta institución desde hace un buen tiempo. Permítame tratarlo con familiaridad respetuosa y referirme ahora al hijo de nuestra querida egresada y hoy apreciada colega historiadora Leticia Mayer. Desde niño escuchó usted del colegio, supo de los esfuerzos de su madre por pasar sus materias y concluir su tesis. Seguramente conoció a algunos de sus condiscípulos y le son muy familiares los nombres de sus profesores. Estoy seguro de que heredó usted el amor de su madre por el colegio. También estoy seguro de que ella está orgullosísima de que hoy llegue usted a nuestro edificio, al que seguramente lo trajo de niño como doble máxima autoridad. Sí, doble máxima autoridad. Como secretario de Educación Pública, usted es jefe del sector y su trabajo será vigilar que el colegio cumpla con todas sus obligaciones y responsabilidades. Por otro lado, también es usted presidente de nuestra Asamblea de Asociados. Esto lo hace la máxima autoridad del colegio. Por este puesto le corresponde defendernos, cuidarnos y proveernos. No tengo duda de que lo hará con gusto y convicción. Me dirijo otra vez al secretario de Educación Pública, al jefe del sector. Señor secretario, usted sabe que la educación pública en México no es mala, sino desigual. Se cuenta con lugares de excelencia como el Colegio de México y también con escuelas que trabajan en condiciones inaceptables. Todos los alumnos del colegio tienen garantizadas tres cosas: excelente formación académica, disciplina de trabajo y redes de influencia a través de sus condiscípulos y profesores. Cualquier diploma del colegio les asegura su futuro. No es así, por desgracia, en otras escuelas. Dentro de una semana se cumplirá un año de la artera y brutal agresión a medio centenar de jóvenes. 43 desaparecidos, 6 cuya muerte fue desde un principio aceptada, más uno que padece la pérdida de toda función cerebral desde aquella noche infame. A diferencia de nuestros alumnos, estos jóvenes no tenían un horizonte promisorio. Para colmo, esa noche se les cercenó el magro futuro que tenían, asesinándolos, así lo creo personalmente, de la manera más horrenda y desalmada. Omito usar el término animal como adjetivo calificativo, pues los animales no matan así. No soy médico forense ni tampoco agente del Ministerio Público. Soy historiador y por ello recuerdo que en la Antígona de Sófocles, escrita hace 25 siglos, esto es 2500 años, se dice que el crimen más abyecto contra cualquier ser humano y el dolor más agudo para sus deudos es impedir que sus cuerpos sean enterrados dignamente. Sí, nada peor que los cadáveres insepultos, pues quedan expuestos a las ratas, los perros callejeros y las aves carroñeras. Uno de los primeros signos de que el ser humano iniciaba su proceso civilizatorio en cualquier geografía era desarrollar prácticas funerarias. Hace un año el país se remontó más allá de la edad de piedra, a la barbarie. Pues bien, a pesar del horror demencial de aquella noche en Iguala, soy optimista. Todo profesor tiene que ser positivo. No podemos imbuir a nuestros alumnos con el veneno del pesimismo. Una semana después se cumplirá un año más de la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco, nombre identificado ya con sangre mártir, con sangre joven. Sin embargo,
los deudos de los muertos en Tlatelolco tuvieron que padecer su dolor en silencio. No se permitía reclamar, no se podía exigir justicia. Fueron muertos anónimos, nunca conocimos ni su número ni sus nombres. En cambio, hoy toda la sociedad reclama justicia, se conoce a los culpables, parte de los cuales están en prisión, se discuten abiertamente las versiones de lo sucedido en los medios de comunicación y se cuestionan las investigaciones periciales. Esta comunidad que tuve el altísimo honor de presidir hasta hoy reclama justicia, analiza los hechos, construye memoria. Concluyo mis 10 años de presidencia absolutamente seguro de que en el Colegio de México se seguirán haciendo estudios relevantes y de calidad y preparando jóvenes que colaboren en la construcción de un país sin desigualdades ni injusticias. Buena parte de mi confianza en el futuro del colegio radica en entregar la presidencia a la doctora Silvia Yorgulli, excelente académica y profunda conocedora de la institución, en tanto egresada, profesora y directora de su centro. Fue como directora que la conocí en detalle. Su labor fue espléndida, rigurosa pero tolerante. Su participación en los órganos colegiados generales como el Consejo Académico y el Consejo de Directores fue admirable. Su llegada a la presidencia del colegio, por la atinadísima decisión de nuestra Junta de Gobierno, no implica solo un cambio de género y de generación, implica un cambio de actitud, de talante. La doctora Silvia Yorgulli, nuestra nueva presidenta, es mucho más tolerante y conciliadora que yo, lo cual no es difícil, pero ha dado ya varias muestras de que no se arredra para tomar decisiones duras. Yo tampoco me arredré. Reconozco que algunas de mis decisiones lastimaron a varios colegas. Lo lamento. Sin embargo, debe quedar claro que siempre actué pensando en el bien general de la institución y en consonancia con los órganos colegiados. No fui un presidente autoritario, pero sí muy riguroso, pues estoy plenamente convencido de que para alcanzar y conservar la excelencia debe gobernarse con exigencias. No hay de otra. Para ser excelentes, antes se tiene que ser exigentes. Esta es la naturaleza y la divisa del colegio. Dejo su presidencia absolutamente satisfecho. Aunque hubo errores y tareas no concluidas, hoy el colegio está en mucho mejores condiciones que antes. Su vida interna se rige por procedimientos más claros y democráticos. Lo entrego vigoroso, orgulloso de sí mismo, caminando con paso firme y resuelto a mayor velocidad. Cumplí hasta el límite de mis posibilidades con la responsabilidad que se me dio hace 10 años. Para poderlo hacer fue invaluable el apoyo de mi esposa Lorenza y de mis hijos. Ella y ellos me apapacharon cuando llegaba tenso y atribulado a la casa. No puedo decir que hoy vuelvo a la investigación y a la docencia, pues nunca las abandoné. Durante estos 10 años las seguí practicando con toda la intensidad de que soy capaz. No soy yo el indicado para decir si fui buen presidente. Eso sí, siempre hice lo más y lo mejor que pude pensando en la institución. Lo que sí sé es que seré un inmejorable expresidente, brindando todo mi apoyo a Silvia Yorgulli, postura que ciertamente asumirá toda la comunidad. Dejo la presidencia absolutamente confiado de que el colegio tendrá un futuro tan extraordinario como su pasado. Lo reitero, puse todo mi esfuerzo para que mi gestión estuviera a la altura de la historia y del prestigio del colegio, pero también para que sirviera como plataforma para su elevación futura. Concluyo con 2 frases: misión cumplida y que viva el Colegio de México. Gracias.
Muchas gracias, doctor García Diego. El doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, dirigirá algunas palabras. Señor secretario de Educación, señor presidente saliente, señora presidente entrante, miembros de la Asamblea, miembros del Colegio Nacional, autoridades del CONACYT, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Fondo de Cultura, señores subsecretarios, miembros todos, trabajadores, estudiantes, profesores del colegio. La Junta de Gobierno del Colegio de México procedió a la elección de presidente, de acuerdo a lo indicado en los artículos 15 y 16 del Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre pasado, después de realizar una amplia auscultación en la comunidad académica y de entrevistar a 6 candidatos, la Junta decidió elegir como presidente del Colegio de México a la doctora Silvia Elena Giorguli Saucedo para el periodo que va del 20 de septiembre de 2015 al 19 de septiembre de 2020. A lo largo de 5 días de auscultación se entrevistaron y revisaron comentarios escritos de casi un centenar de profesores. Una decisión fundamental para los próximos 5 años de esta institución se basó en 5 días de análisis. 5 días para 5 años podrían parecer insuficientes. Sin embargo, el diálogo fue abierto, fue participativo, fue plural y la constante durante la auscultación fue una clara definición de parte de los profesores tanto de la confianza como de las incertidumbres sobre el presente y el futuro del colegio. Como sabemos, además de la responsabilidad de elegir presidente y directores de centros de estudio, la Junta de Gobierno tiene la de vigilar el cumplimiento de los fines del colegio. Por ello, comento en breve, en representación de mis colegas, a los que mucho agradezco, comento con ustedes algunos de los temas que los profesores auscultados mencionaron reiteradamente. El tema de acuerdo unánime de todos fue resaltar la sólida tradición del Colegio de México y con ello el orgullo de pertenecer a la institución. Se insistió en que esa invaluable historia debe servir no como ancla con el pasado, sino como motor para impulsar la transformación continua del colegio de acuerdo con los cambios del país y del mundo. Un asunto prioritario para prácticamente todos los que auscultamos fue la excelencia académica de las investigaciones y de la enseñanza. Para unos, excelencia incuestionable, para otros, desigual, para unos más, en fin, un tema que requiere atención impostergable. Coincidió la mayoría de los profesores auscultados en la preocupación por seguir fortaleciendo la comunicación entre profesores y autoridades, por revisar los problemas debidos a las insuficiencias presupuestales presentes y futuras, problemas por resolver la necesidad urgente de mayores espacios y por analizar el asunto delicado de la transición generacional. Un buen número de entrevistados habló de la influencia positiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con su permiso, señor director. Por un lado, en forma muy positiva, por los apoyos y las becas que el colegio recibe, sin lo cual no podría funcionar como tal. Pero por el otro lado, se habló de la conveniencia de revisar plazos, requerimientos y evaluaciones, no siempre acordes con los fines de la investigación de punta y la docencia de excelencia en las ciencias sociales y las humanidades. Varios profesores mencionaron la conveniencia de realizar un ejercicio continuo de autocrítica, otros la necesidad de una mayor apertura en todos los sentidos de la institución.
Lo que quedó fuera de dudas fue el deseo de todos por continuar impulsando hacia metas ambiciosas al Colegio de México como institución universitaria autónoma que educa, investigue y difunde la cultura con respeto irrestricto a la libertad de cátedra, investigación y al libre examen y discusión de las ideas. Al mismo tiempo que la Junta de Gobierno expresa sus mejores deseos a la presidenta entrante, agradece al presidente saliente su desempeño, su cercanía y su confianza con la Junta. Y, por supuesto, manifiesta a todos los profesores del Colegio de México por el interés y por su participación en el proceso que hoy culmina. Enhorabuena, Colegio de México. Agradecemos al doctor Martínez. Tiene la palabra la presidenta electa, doctora Silvia Giorguli. ¡Qué responsabilidad! Señor secretario de Educación Pública, señores subsecretarios de Educación Superior, de Educación Media Superior y de Planeación y Evaluación de las Políticas Educativas, señor director de CONACYT, distinguidos miembros de la Asamblea de Socios del Colegio de México, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno, señor presidente del Colegio de México de 2005 a 2015, estimados profesores, colegas, estudiantes, trabajadores, amigos y familiares. Es para mí un gran honor iniciar con este acto mi gestión como presidenta del Colegio de México para el periodo 2015-2020. Este nombramiento lo asumo, en primer lugar, como el mayor reto que he enfrentado hasta ahora en mi vida profesional y, en segundo, como una oportunidad para poner en práctica ideas y proyectos que he imaginado y madurado a través de los años como estudiante, profesora y directora de uno de los centros de esta institución. Tal vez lo que mejor resuma la forma en que veo este momento es la aparente encrucijada en la que se encuentra hoy el colegio. Por un lado, su ilustre pasado lo ha colocado como una de las instituciones educativas y de investigación mexicanas de mayor prestigio nacional e internacional. Por otro, encara el desafío que significa proyectarse hacia el futuro como una institución de excelencia académica que a partir del patrimonio intelectual construido en estos 75 años, aproveche eficazmente las ventajas que ofrece la nueva era del conocimiento. No se trata de una disyuntiva entre un colegio consolidado y orgulloso de sus tradiciones y logros y uno ajeno al pasado, sino de encontrar el puente entre la herencia intelectual y académica que se fue acumulando a lo largo de las presidencias anteriores y el proyecto de colegio que debemos construir entre todos, la comunidad y las autoridades. Vale la pena recordar y recapitular de manera muy breve, en beneficio de las nuevas generaciones, los orígenes y transiciones que ha experimentado nuestra institución en estos 75 años. En sus inicios, durante las presidencias de Alfonso Reyes y don Daniel Cosío Villegas, las humanidades fueron el cimiento sobre el cual se erigió el oficio de investigación del colegio, orientado al rigor, la originalidad y la solidez, como señalan Clara Lida y José Matesanz en su historia de la institución. Desde la presidencia de don Silvio Zavala, con el acompañamiento de don Daniel y más claramente durante la gestión de Víctor Urquidi, la institución expande su campo de reflexión e investigación a las ciencias sociales, lo que permite realizar análisis profundos y ofrecer propuestas pertinentes de política para responder a las problemáticas nacionales. Hace 30 años, en este mismo recinto, Mario Ojeda tomaba posesión como presidente del colegio en un momento caracterizado por dos crisis. Una generada por el terremoto del 85, que dejó una estela de pérdidas humanas y que se convirtió en una fecha luctuosa para nuestra ciudad y el país. La otra crisis, la económica, de naturaleza estructural y más profunda, obligó a replantear una estrategia financiera que no solo mantuviera a flote a la institución, sino que la consolidara y sentara las bases para los años por venir en un contexto de recortes y escasez de recursos. Fue, por ejemplo, durante la gestión del profesor Ojeda que se crea el Fondo Patrimonial, el cual ha acompañado y apoyado diversas actividades del colegio desde entonces.
Ya en su etapa más reciente, durante las presidencias de dos prestigiados historiadores, Andrés Lira y Javier García Diego, el colegio había de transitar al siglo XXI. Así, es ya en este siglo cuando se observan dos transformaciones esenciales que permiten entender mejor la situación actual del colegio. Por un lado, se diseña e instrumenta el plan que habría de detonar el proceso de renovación generacional. Por otro, se inicia la transición a la era digital y la incorporación de nuevas tecnologías en las actividades académicas de la institución. El conocimiento del pasado y del presente en la vida del colegio me proporciona suficientes elementos para advertir que tengo la responsabilidad de potenciar las fortalezas heredadas en un momento en el que el país exige más de las instituciones de educación superior de diversas maneras y en ámbitos variados. Así, a manera de ejemplo, enumero algunos de los requerimientos a los que debe responder el colegio. 1. Es responsabilidad de las instituciones de educación superior reafirmar la identidad nacional mediante la indagación de la conciencia histórica y de la transformación de la cultura reflejada en la lengua y la literatura. 2. Se requieren análisis profundos y bien fundamentados de los que se deriven propuestas realistas para enfrentar los problemas que prevalecen desde hace décadas, como el de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y de género y la incertidumbre económica, y los que hemos incorporado más recientemente a la investigación, como los ambientales y los vinculados al aumento de la violencia. 3. Se requieren investigaciones que nos posibiliten ahondar en el conocimiento del entorno internacional para, entre otros aspectos, aprovechar los posibles intercambios económicos y culturales y para entender el lugar de México y América Latina en los procesos de globalización. Además, los estudios de realidades distintas, como las del Cono Sur, el Sudeste Asiático y China, y del Oriente Medio y África, pueden ser una herramienta para comprender mejor los procesos y las posibles vías para alcanzar el desarrollo. 4. Se precisa de una academia que juegue un rol como interlocutora autónoma con los diferentes actores que participan en la toma de decisión e implementación de las políticas. Si en épocas pasadas el gobierno federal era nuestro interlocutor casi exclusivo, hoy existen nuevos actores, tales como las organizaciones de la sociedad civil, las cuales también son generadoras de conocimiento y responsables en la instrumentación de acciones específicas. 5. Adicionalmente, desde el colegio advertimos que es insoslayable seguir cumpliendo con la encomienda de preparar a nuevas generaciones de humanistas y científicos sociales que se incorporarán a las instituciones académicas, serán pioneros en sus líneas de investigación y avanzarán en la consolidación de programas docentes en México y América Latina. Otros participarán de manera destacada como cuadros profesionales en diversas áreas de gobierno, del sector público y en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo responde el Colegio de México a estas exigencias derivadas del entorno nacional e internacional? Desde su fundación, el colegio se ha distinguido por su investigación rigurosa, por identificar oportunamente objetos de investigación relevantes y por desarrollar una agenda sobre temas que en su momento eran inéditos. De estos temas emergentes se consolidaron campos tanto en las ciencias sociales como en las humanidades que han madurado y que actualmente representan algunas de las fortalezas de la institución. En el contexto actual, los retos en investigación se sintetizan en la búsqueda de balances entre consolidar los temas en los que somos pioneros y al mismo tiempo mantener el liderazgo en la detección, desarrollo y contribución en nuevas temáticas. Ante la vastedad de opciones y líneas que se abren en un mundo globalizado, uno de los retos para los próximos 5 años será el de definir áreas específicas y proyectos estratégicos a desarrollar, aprovechando el patrimonio intelectual construido hasta ahora. La recurrente y persistente mención a problemas como los de la desigualdad social, la pobreza, el rezago educativo, la crisis de los sistemas políticos, la degradación ambiental, la violación sistemática de los derechos humanos, la vulnerabilidad de los migrantes, la violencia doméstica y la social, nos dan una pauta sobre algunos de los ejes hacia los que requerimos seguir orientando nuestro trabajo. Se trata de construir una agenda de investigación institucional que incluya estos temas y aquellos que pudieran surgir de las propuestas de los diversos centros que integran al colegio.
Esto supone, además, la búsqueda de recursos adicionales, para lo cual estamos ya trabajando en la conformación de un área específica que desarrolle y haga viable esta iniciativa. En docencia, la solidez de nuestros programas, que los ubican entre los mejores evaluados a nivel nacional, nos sirve para ponernos a la vanguardia en la discusión sobre una política nacional de largo plazo para la educación superior en México. Nos interesa, por ejemplo, discutir cómo nuestras formas de enseñanza y el perfil de nuestros egresados responden a las circunstancias que plantean las aceleradas transformaciones en el ámbito económico, cultural, social y en particular en el laboral. Frente a la atomización e hiperespecialización en algunas áreas de la docencia, proponemos fomentar el diálogo entre disciplinas y la formación más integral de nuestros estudiantes. Para ello, buscaremos incrementar la interacción en el interior de la institución y entre nuestros programas docentes. Esto, sin dejar de lado la participación en esquemas de movilidad de profesores y estudiantes de ida y de vuelta que se derivan de nuestra participación en redes académicas, colaboración con instituciones pares, en proyectos de investigación conjuntos y de los convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior mexicanas y en el exterior. Una de las áreas en las que hay mayor potencial de innovación en los próximos años es en lo que se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro quehacer académico. Durante la presidencia anterior, se tomaron iniciativas importantes para hacer más accesible el trabajo de investigación del colegio y para difundir de manera más amplia recursos útiles para la docencia. Por ejemplo, se abrió el acceso libre a todas las revistas del colegio y se hicieron otras publicaciones electrónicas como la serie de los grandes problemas de México, la cual, como ya se mencionó, lleva al día de hoy más de 40 millones de descargas. Se inició también un ambicioso proyecto de difusión de información a través de cápsulas digitales y cursos breves en línea que han sido ampliamente consultados. El alcance de estas acciones, en cuanto a número de usuarios, descargas y consultas, nos señalan que es una opción viable para responder, con los recursos humanos que tenemos, a la necesidad de incrementar la vinculación del colegio con el exterior. Quisiera ahora referirme a la forma de trabajo al interior del colegio y mi percepción sobre la dirección que debemos tomar en este aspecto. A partir de las experiencias que los profesores con más tiempo en la institución relatan, es posible concluir que ha habido un proceso de maduración y consolidación de la comunidad académica. En sus orígenes, quienes estaban al frente de la institución proponían los nuevos temas que se iban incorporando e impulsaban las transformaciones que consideraban necesarias para enfrentar las nuevas circunstancias del país. Los jóvenes investigadores de ese momento se incorporaban a los proyectos impulsados por los líderes intelectuales de la época, no sé si del todo conscientes de que con ello construían las fortalezas y consolidaban las contribuciones del colegio en diferentes campos del saber. En la actualidad, después de 15 lustros, ese modelo de gestión, más vertical en su naturaleza, está siendo sustituido por un nuevo modelo en el que la comunidad académica en su conjunto, en forma creativa y propositiva, está definiendo la agenda de investigación y está participando de manera creciente en diferentes espacios de la vida institucional del colegio. De esta nueva realidad se derivan dos condiciones que nos permiten prever el futuro con optimismo y así mantenernos a la vanguardia en la docencia y en la creación de conocimiento en México en los campos académicos que son nuestra competencia. En primer lugar, contamos con la capacidad intelectual y técnica para participar en las redes académicas, los foros, los diálogos y los espacios de construcción colectiva de saberes. El talento para intercambiar ideas y dialogar sobre lo que hacemos entre nosotros y con el exterior es hoy más relevante que en el pasado. El tamaño del colegio, los orígenes comunes de varios de los centros y la multidisciplina que caracteriza a muchas de las investigaciones debieran servir como fundamento para participar y aprovechar estas nuevas formas de generar conocimiento. Por otro lado, en la dinámica actual, el trabajo colegiado es parte de la construcción de la vida institucional. Así trabajamos en lo cotidiano para resolver los asuntos relativos a nuestros programas docentes o en las decisiones relevantes para la vida interna en cada uno de los centros. El reciente proceso previo a la elección de una nueva presidencia es un buen ejemplo de la participación activa de la comunidad académica en las decisiones relevantes que atañen al futuro de la institución. Concurrimos a las presentaciones de las diversas propuestas de los candidatos a la presidencia en un foro abierto. Abrimos nuestras ideas a la opinión de los profesores de cada centro
y hubo una amplia asistencia en el proceso de auscultación llevado a efecto por la Junta de Gobierno. Aprovecho aquí para reconocer la calidad académica y el compromiso institucional de los candidatos que participaron en el proceso. Sus programas de trabajo, además de reflejar un ejercicio serio de reflexión, son complementarios en varios aspectos. Desde ahora les digo a mis colegas que esta gestión se beneficiará de su diagnóstico y de sus propuestas, algunas de las cuales iremos incorporando. Esperaría que en los próximos 5 años esta dinámica de trabajo colegiado y participación a la que hice referencia se siga fortaleciendo y nutra las decisiones que tienen que ver con el rumbo de la institución y las transformaciones que se requieren para facilitar nuestro quehacer de investigación y docencia dentro de los parámetros de excelencia que hemos construido históricamente. No está de más reiterarlo si consideramos que el proceso de renovación generacional que comenzamos hace una década y que continuará con el mismo ritmo por al menos una década más, implica cambios notables en la conformación y la dinámica de esta comunidad. Por un lado, necesitamos encontrar los mecanismos para seguir aprovechando la experiencia y visión del oficio académico y de la institución de quienes se han jubilado y se jubilarán en un futuro cercano. Por otro, requerimos buscar la forma de integrar a los nuevos miembros de la comunidad a la vida colegiada como un primer paso para aprovechar sus visiones frescas y para que se abra espacio a la discusión de nuevos temas y de otras formas de investigar. Veo la integración de las diversas generaciones como una de las bases sobre las que se está construyendo el nuevo edificio institucional. El compromiso de mi gestión es lograr la cohesión interna de esta comunidad académica renovada. No puedo omitir en el evento del día de hoy hacer mención al hecho de que será una mujer quien estará al frente del Colegio de México durante los próximos 5 años. Es cierto que han disminuido las brechas de género en el acceso a la educación. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mayor participación de estas últimas en ámbitos de toma de decisión. Por ejemplo, a pesar de la mayor presencia de mujeres como egresadas de los posgrados, principalmente en humanidades y en las ciencias sociales, su participación en los altos puestos de gestión en las universidades, como rectoras, presidentes o directoras, sigue siendo marginal. No se puede negar que ha habido avances, pero también podemos decir que se han dado a un ritmo muy lento. Si quiero ser optimista, imagino que esta participación más equitativa de las mujeres en el ámbito de los posgrados y en la investigación se debiera reflejar en un tiempo no muy lejano en que nos acostumbremos a ver a las mujeres en posiciones directivas, ejerciendo un liderazgo diferente y con un estilo propio de tomar decisiones. Y en la medida en que haya equidad en las oportunidades laborales de hombres y mujeres en este y otros espacios no académicos, entonces podremos concentrarnos con mayor energía en otros temas a los cuales la investigación con enfoque de género, incluida la que se realiza en el Colegio de México, ya ha apuntado, tales como la conciliación entre una trayectoria laboral y la familia. Antes de concluir, quiero agradecer el voto de confianza que la Junta de Gobierno me otorgó al nombrarme presidenta del Colegio de México. Lo asumo, como diría Javier García Diego también en su discurso de inauguración, con espíritu exaltado, pero también consciente del compromiso que entraña cuidar el espacio en el que me he formado y trabajado. Dedicaré mi máximo esfuerzo para alcanzar una permanente superación de nuestras tareas del saber y de formación de nuevas generaciones de jóvenes profesionistas e investigadores. Agradezco también a quienes de manera entusiasta aceptaron formar parte del equipo de trabajo y con quienes he compartido en diversos momentos las ideas que ahora tendremos que convertir en acciones concretas. Finalmente, también quiero expresar mi agradecimiento a quienes de diversas formas, con sus lecturas críticas, sus comentarios y discusiones, contribuyeron a la definición del programa de trabajo que será el fundamento de mi gestión.
Gracias por su generosidad desinteresada al compartir sus experiencias y sus ideas sobre la institución. Me siento tranquila, no obstante el gran reto que representa presidir una institución como el Colegio de México, porque no es un trabajo en solitario, es una labor de toda la comunidad, profesores, estudiantes, bibliotecólogos, editores, personal administrativo y también los egresados. Y comienza por seguir con el trabajo que con entusiasmo y pasión hacemos todos los días y que, como una colega dijera en días pasados, es nuestra esencia y lo que nos ha distinguido. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Yorgulli sus interesantes palabras. El secretario de Educación Pública, maestro Aurelio Nuño Meyer, dirigirá algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gran gusto y un honor poder estar aquí con ustedes. Doctora Silvia Giorgulli, presidenta del Colegio de México. Muchas felicidades. Doctor Javier García Diego, presidente saliente, también muchas felicidades, doctor. Doctor Adolfo Martínez Palomo, miembro de la Junta de Gobierno. Doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del CONACYT. Honorables miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Doctor Eduardo Bárcena, secretario general de la UNAM, gracias por estar con nosotros. Maestro José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica, Pepe. Directores, profesores, investigadores, alumnos del Colegio de México, funcionarios, subsecretarios que me acompañan. Me siento muy honrado de participar en la ceremonia de renovación de la presidencia de una de las instituciones más importantes de la educación superior en México. Templo de la alta cultura mexicana, como alguna vez lo llamó Salvador Novo. Y efectivamente, como lo refirió el doctor García Diego, no únicamente tuve la oportunidad desde muy joven, desde muy niño, de poder conocer a esta institución y de pasar efectivamente muchas horas en este edificio espectacular, obra del arquitecto Teodoro González de León, a quien aprovecho saludar. Uno de los grandes arquitectos de nuestro país. Pero no solamente la conocí, desde muy chico aprendí a conocer y a respetar esta institución. Y no solo eso, efectivamente, por las amistades de mi madre, que muchas de ellas después tuve el privilegio de que fueran mías, pude aprovechar en mi propia formación a muchos de los profesores del Colegio de México, muchos aquí presentes. Así es que muchas gracias y para mí en verdad es un honor estar en esta gran institución. Y es precisamente en instituciones como el Colegio de México en las que pensamos cuando hablamos en una educación pública, laica y de calidad. Reciban todos ustedes, a través mío, el saludo que envía el presidente de la República y la felicitación efusiva que me ha pedido transmitirles por su diaria contribución
al engrandecimiento de nuestro país. Desde su origen, en esta institución convivieron dos tendencias que se nutrieron y enriquecieron mutuamente. Tendencias que se desprendieron de las diferentes personalidades de sus fundadores, Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes. Daniel Cosío Villegas, el intelectual público, con sus escritos ejerció la crítica, pero también la construcción de instituciones que aportaron soluciones a los grandes problemas nacionales. Por otro lado, Alfonso Reyes, el escritor y filósofo que se consagró al pensamiento y enriqueció nuestra vida cultural. Como lo mencionó el doctor García Diego en su participación, no hay duda que a todos nos orgullece uno de los momentos más sobresalientes de la política exterior del siglo XX, el asilo que el presidente Lázaro Cárdenas brindó a los intelectuales republicanos obligados a huir de su país por la guerra civil. Daniel Cosío Villegas refiere en sus memorias cómo decidió invitar a los intelectuales españoles de manera temporal a residir en nuestro país para que pudieran continuar con sus tareas universitarias mientras concluía la guerra civil. Afortunadamente para México, su estancia no fue temporal, sino permanente. Desde ese momento de dignidad y decoro, nace lo que se llamó la Casa de España en México. José Gaos, León Felipe, Joaquín Xirau estaban entre los primeros integrantes de esta institución. Ya para 1940, la Casa de España en México se había transformado en lo que hoy conocemos como el Colegio de México. Para entonces, Alfonso Reyes había desempeñado numerosas tareas diplomáticas y había publicado varios de sus libros. Por su parte, Daniel Cosío Villegas ya había creado la Escuela Nacional de Economía, el Trimestre Económico, que es la revista económica más antigua de América Latina, y por supuesto el Fondo de Cultura Económica. Ambos enriquecieron y moldearon a esta institución a lo largo de su historia. Por un lado, tareas estrictamente intelectuales, herencia de Alfonso Reyes, y por el otro, contribuciones significativas a la vida pública mexicana, herencia de don Daniel Cosío Villegas. Fue aquí en esta institución, en 1951, donde José Gaos preparó la primera traducción al español del Ser y el Tiempo de Martin Heidegger. Fue también aquí, en el Colegio de México, donde don Luis González y González publicó Pueblo en Vilo, que inició los estudios de microhistoria en nuestro país. Antonio Alatorre, profesor investigador de esta casa, escribió aquí también esa obra fundamental de filología, Los 1001 años de la lengua española. Y qué decir de las notables obras colectivas del colegio, como la Historia General de México o el Diccionario del Español de México. Fue en esta institución, en 1953, donde se fundó la sección de estudios orientales, hoy el Centro de Estudios de Asia y África, primer departamento académico en Latinoamérica dedicado al estudio interdisciplinario de los países de Asia y África. Fue Víctor Urquidi, presidente de esta institución, el representante mexicano en las negociaciones de Bretton Woods y uno de los pioneros de los estudios del medio ambiente en México. A la postre, la personalidad del doctor Urquidi influiría sensiblemente en esta institución, ya que durante su gestión se modernizaron y ampliaron los campos de estudio de las ciencias sociales mexicanas. En el plano de la vida pública, fue aquí donde, por inspiración del trabajo de dos eminentes profesores, el doctor Gustavo Cabrera y, por supuesto, el mismo doctor Urquidi, nació la idea del Consejo Nacional de Población y las primeras políticas públicas de control demográfico en México. Aquí nacieron también los primeros estudios migratorios del país, de la mano de Jorge Bustamante, quien fuera relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos de los Migrantes. Además, el modelo educativo del Colegio de México ha inspirado y ha sido semillero para la creación de otros centros de investigación de muy alto nivel en nuestro país. De igual manera, esta institución ha formado a profesionistas y servidores públicos de excelencia. Entre sus egresados se encuentran innumerables embajadores de México a lo largo y ancho del mundo. En esta administración, 10 egresados del Colegio de México son
embajadores. Y aprovecho aquí para saludar al embajador Bernardo Sepúlveda, ex canciller y por supuesto también miembro muy destacado de esta comunidad. Dentro de los egresados del Colegio de México también se encuentran exgobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios, entre ellos 2 que me acompañan y que forman parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, grandes profesionistas de México. Por otra parte, el Colegio de México ha sido trascendental para la vida intelectual del mundo de habla hispana. La política de refugio que lo originó ha continuado a través de los años. No solamente pasaron por aquí como becarios grandes escritores mexicanos de la talla de Octavio Paz, Juan Rulfo y Juan José Arreola, sino figuras notables de las letras hispanoamericanas como Luis Cardosa y Aragón, Augusto Monterroso y Alejandro Rossi. Entre los estudiantes de sus diferentes programas académicos, esta institución, como lo hizo en su origen al recibir al exilio español, recibió también a talentosos refugiados de las dictaduras del Cono Sur. Lo que inició como un refugio temporal para acoger a intelectuales de otras latitudes, se convirtió en la sede de la biblioteca de ciencias sociales más grande de América Latina y, por supuesto, en una de las comunidades educativas de investigación y de pensamiento más sólidas y fuertes del mundo iberoamericano. Señoras y señores, el presidente de México ha sido muy claro. La prioridad de este gobierno es la educación. Y de las 13 reformas estructurales que se aprobaron en los primeros 2 años de esta administración, como lo ha dicho, la más importante es la reforma educativa. La gran tarea de la educación durante el siglo XX fue crear y sostener un sistema nacional de educación pública. El gran reto era poder llegar hasta los últimos rincones del país. En aquel entonces, cuando inició ese sueño, en 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón, con el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, inician este sueño, parecía una utopía. En ese entonces, en México, apenas se superaba el 10% en cobertura de primaria y la cobertura en el resto de los niveles educativos era prácticamente nula. A 94 años de distancia, podemos decir que en educación básica hay una cobertura del 100% en primaria y secundaria, que hoy tenemos una cobertura de 75% en educación media superior y una cobertura de 35% en educación superior. Ese fue un gran éxito de la educación del siglo XX mexicano. Hoy, el reto de la educación del siglo XXI es tener una educación con calidad. Y precisamente ese es el fin de la reforma educativa. Se modificó el artículo 3 a la Constitución para otorgar el derecho a todos los niños, las niñas y los jóvenes de México a tener una educación de calidad. Y ahora el reto de la implementación de la reforma es que pasemos de la ley a la práctica con este nuevo designio que nos da la Constitución. Y por ello, en la reforma educativa, lo que estamos haciendo es poner en el centro del sistema educativo a la escuela. Previo a la reforma educativa, las escuelas y los alumnos estaban al servicio del sistema educativo, estaban al servicio de las burocracias, estaban al servicio del sindicato. Hoy, la reforma educativa nos permite cambiar esa lógica, nos permite que sea el sistema educativo el que esté al servicio de las escuelas y de los estudiantes de México. Por ello, el centro de la educación, y lo repito porque la reforma es un proceso largo, complejo y complicado, pero el centro y la esencia es que llevemos y logremos tener esa educación de calidad para todos los niños y las niñas de México. El día de hoy precisamente estuve en una escuela primaria en el Distrito Federal que era de las que peores resultados tenían. Y a partir de la reorganización que están logrando, de lo que les ha permitido hacer la reforma educativa, hoy son una escuela que tiene infraestructura digna, que tiene condiciones de autonomía de gestión, tiene maestro de inglés, va a tener un comedor, tienen apoyo en el que se les ha quitado la carga burocrática y esa escuela pasó
de ser una de las escuelas con el peor desempeño a ser una de las escuelas con mejor desempeño en las evaluaciones. Precisamente eso, esa materialización en el día a día de las escuelas es lo que buscamos con la reforma educativa, que todas las escuelas de México puedan ser como esta escuela, la escuela Doctor Agustín Rivera que visité el día de hoy, y que se puedan transformar. Esa es la esencia, pero la esencia no únicamente es que tengamos educación de calidad, ya lo dijo muy bien el doctor García Diego, también, y esta es parte fundamental del objetivo de la reforma educativa, es que sea una educación de calidad, pero con equidad. El sistema de educación público, laico, gratuito y de calidad que queremos construir en este país debe de darle acceso a todos los mexicanos. Debe de ser el mérito y el esfuerzo lo que permita encauzar al sistema público de educación del siglo XXI. Debe de ser el mérito y no el origen lo que garantice la ruta de la educación que deba de tener México en el próximo siglo. Y de igual manera, junto con este esfuerzo para transformar la educación del país, es igualmente importante tener más y mejor investigación. Es fundamental no únicamente que tengamos una mejor enseñanza en todos los niveles, es fundamental también que podamos nosotros mismos, los mexicanos, crear más y mejor conocimiento. Y por ello, en momentos difíciles como los que pasamos actualmente, que por la caída de los precios del petróleo tendremos el próximo año serias restricciones presupuestales, el presidente ha dado la instrucción de que no se hagan recortes ni en la educación superior ni en el gasto en ciencia, innovación y tecnología. Por eso mismo, cuando inició este gobierno, el gasto en ciencia y tecnología era del 0.4% del Producto Interno Bruto, y a 3 años ya estamos en 0.6% del Producto Interno Bruto, y nos vamos acercando a estar dentro de la meta al final del sexenio de cerrar con un gasto cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Y finalmente, toda esta educación de calidad y esta capacidad de generar conocimientos e investigación debe de tener un impacto en el bienestar económico del país, de los mexicanos y de las familias mexicanas. Debe de impactar y ayudar a que el crecimiento regional del país y las vocaciones de desarrollo regional que tenemos en nuestro país se fortalezcan a través de una educación de calidad y de una base de conocimiento que nos permita ir transitando de una economía manufacturera e industrial a una economía del conocimiento. Y por ello, no exagero cuando digo que en el gobierno tenemos en mente, cuando hablamos de esta transformación educativa, tenemos en mente al Colegio de México. Esta institución es una institución que imparte una educación de inmensa calidad, sin duda una de las más altas calidades no solo de México, sino del mundo, pero que también lo hace con una gran equidad. Ya lo mencionaba también el doctor García Diego, en esta institución lo único que cuenta es el mérito, el esfuerzo y el talento. Ninguna otra restricción, ni de origen ni económica, impide que los estudiantes estén en esta gran institución. De igual manera, ustedes son referente no solo nacional, sino internacional en la generación de contenido, en su capacidad de investigación y de generar nuevos contenidos. Lo han hecho a lo largo de sus 75 años de historia y lo siguen haciendo. Y finalmente, también ustedes son un ejemplo de cómo han logrado vincular a su institución educativa, a su calidad de enseñanza y a su calidad de investigación con el mercado laboral. He hecho aquí una rápida enumeración de la inmensa cantidad de extraordinarios profesionistas que ustedes han llevado a las más altas tareas del servicio público o del servicio privado. Por ello, cuando hablamos de este sistema de educación público, laico, gratuito, de calidad y con equidad, tenemos en mente el Colegio de México. Y el Colegio de México es un referente de que sí es posible, de que así como en el año 21 Obregón y Vasconcelos tuvieron la utopía de crear ese sistema y llevarlo hasta los últimos rincones del país, hoy es posible que todo México
pueda llegar a tener una educación con los estándares y los parámetros que tienen aquí en el Colegio de México. Y por ello, y precisamente por ello, el presidente de la República y el secretario de Educación vamos a seguir apoyando a esta noble institución. La vamos a seguir apoyando para que ustedes puedan seguir apoyando a México y sepan que cuentan con el respaldo del presidente, del secretario de Educación y de todo el gobierno federal. Durante los últimos 10 años, en la gestión del doctor García Diego, destacado historiador de la Revolución Mexicana, esta institución tuvo inmensos avances. Sin duda, tuvo grandes avances y éxitos en lo administrativo, que es fundamental, ya lo relataba el doctor García Diego, importantes incrementos presupuestales, un gran programa de jubilación que puede ser un ejemplo para muchas instituciones de educación superior en este país. Por supuesto, la ampliación que próximamente estaremos inaugurando de esta hermosa biblioteca, también obra aquí del arquitecto González de León, y por supuesto otros muchos éxitos que tuvo. La historia mínima, por supuesto haber impulsado la creación de los seminarios de los grandes problemas de México, que se han convertido esos volúmenes en referentes para el quehacer de las políticas públicas de este gobierno, sin lugar a dudas. En fin, muchos éxitos, doctor. Yo le quiero felicitar, transmitirle una felicitación de parte del presidente de la República y desearle lo mejor de los éxitos en su vida académica, que sé que continuará con mucha energía y con trabajos de gran calidad como siempre. Felicidades, doctor. Y de igual forma, felicito con muchísimo gusto a la primera presidenta del Colegio de México, a la doctora Silvia Giorguli. Muchas felicidades, doctora. Estoy seguro que usted tendrá una presidencia de excelencia, como ha sido toda su carrera académica. Y quiero reiterarle aquí que cuenta con el secretario de Educación para que podamos seguir, como lo dije hace un momento, apoyando esta institución, para que ustedes puedan seguir apoyando a México, puedan seguir apoyando a los estudiantes mexicanos, a los investigadores mexicanos, a los profesionistas mexicanos, y que juntos podamos seguir construyendo un país más libre, más justo y más próspero. Muchas gracias. Agradecemos al señor secretario de Educación Pública sus importantes palabras. Bueno, pues ahora damos por culminada la sesión y agradecemos a todos ustedes su participación. Aprovechamos este momento para invitarlos a celebrar los 75 años de esta institución. La celebración se llevará a cabo el día jueves 8 de octubre. Nuevamente, gracias por su asistencia.